Pues muy buenos días. No sabía si tenía que salir así directamente. Bueno, siempre es una alegría estar entre vosotros, no solamente porque siempre que vamos a cualquier lugar y nos encontramos con el pueblo de Dios, pues nos sentimos realmente en familia, sino porque aquí yo me siento especialmente en familia. Siempre digo que tengo una familia de acogida, que son Paqui y Rafael, sus hijos, así que me siento doblemente en familia. Y agradezco mucho también a Juan pues, la confianza de darme esta oportunidad de compartir con vosotros la palabra. El texto que nos ha leído también Ana es un texto que me trae muchos recuerdos de mi infancia. Recuerdo un libro que teníamos de narraciones bíblicas que me gustaba especialmente. Y yo te voy a pedir, no que vuelvas quizás tan atrás en tu primera infancia, pero sí que intentes recordar aquel momento en el que tú empezaste a entender quién era Dios de una forma nueva. Que intentes recordar aquellos días en los que tú te diste cuenta de que Dios no era un concepto, no era una idea, de que Dios era una persona. Y de que Dios, como hemos leído también y nos han recordado esta mañana, Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Si intentas recordar esos días, seguramente te ocurrirá que vienen a tu mente sentimientos encontrados. Por una parte, entender quién es Dios de esta manera, entender que Dios nos conoce y quiere una relación íntima, cercana, única contigo, entender que Dios te busca no para condenarte, sino para salvarte, es la mejor noticia que cualquier ser humano puede recibir. Y aun cuando seas un niño, cuando llegas a entender esto, experimentas en tu vida un gozo, una paz, una esperanza que nunca antes habías encontrado. Pero por otra parte, este conocimiento cercano de Dios no te deja igual que estabas. Siempre la fe viene a retar nuestra vida, siempre la fe viene a ser un gran desafío para nosotros. Ese fue el caso de Abraham. Si hoy estamos leyendo la vida de Isaac, es porque hubo un día en que Abraham tuvo este encuentro personal con Dios, en que Abraham entendía que Dios le llamaba por su nombre, pero que ese encuentro y conocimiento tenía un propósito. No era solamente un conocimiento teórico, iba a ser un conocimiento absolutamente transformador. Así que, de hecho, nos cuesta quizás más entender lo que supuso para Abraham este desafío, porque vivimos en Occidente, donde el concepto de familia cada vez es más nuclear, individualista, pero en Oriente la relación con la familia era una relación súper intensa y muy importante. Para Abraham, aceptar el reto de Dios implicaba poner toda su vida patas arriba. No solamente tenía una repercusión directa sobre su persona, tenía una repercusión directa sobre todo su entorno. También, como digo, para su familia, lo más valioso en esa cultura. Ahora, por eso digo que Isaac tenía bien claro que la fe era un asunto muy serio. Isaac tenía bien claro que la fe venía a transformarte. De hecho, él mismo vivía con su familia como un peregrino. Ahora, muchas veces, si tú eres padre y tienes hijos pequeños o adolescentes, pues lo vas a entender muy bien. Cuando estamos en esa etapa oramos por nuestros hijos y a veces nos preguntamos, ¿verdaderamente ellos entienden quién es Dios? ¿Conocen a Dios de un modo personal? ¿O más bien están a gusto en este paraguas que supone la gracia, ¿no? Estar cerca de personas que sí que verdaderamente mantienen una relación con Dios, pero ¿hasta qué punto nuestros hijos o aquellas personas jóvenes a las que tú estás transmitiendo la fe han llegado a comprender quién es Dios? Bueno, pues normalmente la prueba del algodón es el momento en que cada persona empieza a tomar sus propias decisiones. Ahí es cuando verdaderamente se pone de manifiesto si esta fe es una fe religiosa o meramente teórica, o es una fe genuina, una fe que te transforma. Así que cuando ahora vemos el texto, Isaac está en este punto en que ya es un adulto y ahora le toca a él tomar sus propias decisiones. Ahora se va a poner de manifiesto qué tipo de fe tenía Isaac. Y algo que ocurre con mucha frecuencia es que nosotros nos volvemos a encontrar con muchas situaciones
que aquellos que nos han precedido en la fe, nuestros padres o otras personas mayores, han vivido antes que nosotros. En el caso de Isaac y Rebeca, van a afrontar una prueba muy similar a la que vivieron Abraham y Sara, porque de hecho Rebeca es estéril, al igual que Sara lo fue. Y nos dice el texto que cuando llega a esta situación, Isaac ora a Dios. Isaac es plenamente consciente de que allí donde el ser humano no puede hacer nada, Dios sigue siendo el Todopoderoso, capaz de obrar milagros. Así que es lo que hace, recurre a Dios. Sabemos que Isaac fue muy esperado durante 25 años, pero ahora, en el caso de este nuevo matrimonio, van a estar esperando la promesa por 20 años. Ahí es nada. Yo no sé si tú has tenido alguna situación en tu vida en la que has perseverado esperando, creyendo que Dios haría algo que para ti es imposible. Quizás cuando hemos tenido hijos de una forma natural fácil, no hemos sido tan conscientes o nos cuesta más entender el texto, pero quizás podemos pensar en otro tipo de situaciones. Imagínate, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad crónica y que periódicamente tiene que ir a pasar una revisión médica. Podemos imaginar la angustia, ¿no?, de esa persona cada 6 meses, cada año. Pues en este caso ellos esperaron 6 meses, esperaron 1 año, 3 años, 10 años. Podemos imaginar que alrededor suyo había matrimonios con hijos creciendo, haciéndose adultos, y ellos seguían esperando la promesa. Imagino, como digo, que este tipo de prueba verdaderamente hace tambalear nuestra fe. No todas las pruebas son iguales. A veces hablamos de pruebas en términos genéricos, ¿verdad? Pero sabemos que las pruebas son especialmente difíciles, sobre todo en este caso, por 2 razones. Una, porque fue una prueba muy larga, a lo largo del tiempo, y otra porque fue una prueba que ponía realmente en jaque todo lo que Isaac conocía de Dios. Es decir, si Dios ha prometido bendecirnos, si ha prometido que nosotros vamos a ser una familia de bendición para toda la humanidad, y esta promesa de Dios está ligada a la descendencia y la descendencia no llega, no nos salen las cuentas. ¿O Dios ha cambiado de opinión? ¿O Dios se ha olvidado de nosotros? Estas dudas seguro que vendrían a este matrimonio. Ahora bien, el hecho de tener en su mente un modelo, el hecho de que sus padres les habrían explicado a Isaac 1 y 1000 veces, hijo, nosotros te esperamos. Y en esa espera llegó un momento en que desesperamos. Llegó un momento en que creímos que la vida teníamos que cogerla nosotros en las manos porque Dios no hacía nada al respecto. Isaac había crecido no solamente sabiendo esto, sino viendo directamente a su medio hermano Ismael. Es decir, él sabía las consecuencias que tenía intentar hacer la obra de Dios en nuestras propias manos. Así que este modelo sin duda para él fue un tesoro. Pero como bien digo, los tesoros y los modelos de fe para nosotros no nos eximen de nuestra responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones. Lo curioso, según el texto, es que este matrimonio joven, bueno, joven para nosotros ahora 40 años no sería joven, pero en aquel momento se vivía de una forma diferente. Él se casa con 40 años, ¿no? El caso es que este matrimonio sí que tiene una respuesta de fe. Nos dice el texto que Isaac oró. Y cuando dice oró, no imaginamos que oró un día y se olvidó, sino que perseveró orando y decidió no tomar una decisión por su propia cuenta, sino seguir creyendo que Dios en su momento actuaría. Ahora llega el día feliz del embarazo. Y diríamos, bueno, este matrimonio ya puede relajarse y a vivir y disfrutar la vida. Pero la palabra de Dios es tan realista que nos muestra que normalmente cuando se acaba un problema empieza otro. Se acabó el problema de esperar a un hijo y empezó otro problema. El embarazo es un embarazo dificultoso, hasta el punto que Rebeca se desespera. Pero también en este momento Rebeca actuó con fe y ella buscó orientación de parte de Dios y Dios se la dio. Así que podríamos decir, bueno, ahora Dios además le dice, no solo tienes un hijo, tienes 2, qué generoso, ¿no? Ahora tienes 2 hijos
pero además tiene una visión privilegiada de lo que sería el futuro. Si alguna vez tú has estado embarazada, si alguien te hubiera dicho, tranquila, todo va a ir perfectamente, te voy a explicar cómo van a ser las cosas, tú a lo mejor te habrías quedado bastante más tranquila, ¿no? En este caso, Dios le dio una revelación especial, no sabemos la razón, creo que en ocasiones Dios da revelación o una información extra cuando las circunstancias son también extras, y esta circunstancia iba a ser extra. Venían apuros para la familia e iba a ser una situación complicada. Así que ya tienen la bendición, ya tienen toda la visión y la orientación. Podríamos decir, ahora sí de verdad todo va a ir sobre ruedas. Bueno, el texto nos revela, como siempre decimos, que la Biblia no edita las biografías. A nosotros nos encanta editar las biografías de la gente y mostrar solamente las fotos donde la gente sale bien. Pero la Biblia saca las fotos donde salimos bien y donde salimos mal. Porque realmente la Biblia no se trata de gente maravillosa con una fe maravillosa, sino de Dios que es maravilloso y decide obrar con personas a pesar de tener una fe frágil y vacilante, como iba a ser el caso de esta familia. Lo que vemos es que los niños no se parecían ni en lo blanco de los ojos, pero no solo físicamente, sino en carácter. Un estudioso de la Biblia lo resume con esta frase. Esaú era un hombre de caza y Jacob era un hombre de casa. O sea, a Esaú le encantaba todo lo que era deporte de riesgo, campo abierto, vivir una vida aventurera. Sin duda, seguramente sería, pues eso, el prototipo de hombre más bien agresivo, impulsivo. Y en cambio, Jacob, pues es un chico hogareño, es feliz estando cerca de la falda de mamá, se sabe las recetas de cocina, esas cosas, ¿no? O sea, y tú piensas, de padres, de los mismos padres, hijos tan distintos, ¿verdad? Pues la vida misma, ¿no? El problema no era en ser diferentes de carácter o de rasgos. Uno de los problemas, aunque la Biblia no se detiene en ese asunto, es que papá tenía su favorito y mamá tenía el suyo también. Y esto sabemos que es un foco de conflictos seguro. No hace mucho estábamos visitando a mi madre, estábamos con ella una semana y me encontré con un amigo de la infancia. Y este amigo de la infancia tiene otro hermano, son 2 hermanos varones. Y a día de hoy, adultos, no se hablan. Y lo único que yo recuerdo cuando era niña es que quedaba muy claro que uno de ellos era el favorito de papá y el otro era el favorito de mamá. O sea, son semillas perversas, ¿no? Aún así, cuando nos acercamos a un texto como este, es verdad que una de las cosas que suele ocurrirnos como lectores del siglo XXI es que este tipo de textos nos suena más bien a cuento que a un hecho histórico biográfico, ¿no? De hecho, es una de las acusaciones que se hace con frecuencia a la Biblia, ¿no? Menudo cuento te han contado, ¿no? Hay 2 hallazgos arqueológicos en cuanto a la cultura oriental de esta época de los patriarcas que son muy interesantes. Uno es el Código de Hammurabi, que es verdad que históricamente se cree que es anterior a la vida de Abraham, aunque es muy importante porque arroja muchísima información sobre la ciudad de Ur, por ejemplo, de la que salió Abraham. Y el Código de Hammurabi está en el Museo del Louvre. Pero hay otro hallazgo que para nuestro texto es, si cabe, más interesante aún, que son las tablas de Nuzi. Este hallazgo arqueológico se excavó entre los años 1925 y 1931 por diferentes centros de investigación y universidades, tanto orientales como occidentales. Y, como digo, se encontró este yacimiento en la ciudad de Nuzi, por eso lleva su nombre, las tablas de Nuzi. Esta ciudad está situada a unos 550 kilómetros de Harán, donde también vivió Abraham, al suroeste de la actual Kirkuk, a unos 220 kilómetros al norte de Bagdad. ¿Por qué es tan importante este hallazgo? Porque, como digo, la cantidad de tablillas que se encontraron era inmensa, más de 4.000 tablillas, escritas en caracteres cuneiformes propios, coincidentes con esta época histórica, pero que además en las tablillas se recoge información de 4 generaciones diferentes. Así que es todavía más importante
lo que tenemos allí. Y cuando vamos a alguna de esta información que se extrae de allí, que de hecho estas tablillas están expuestas en diferentes museos, en Egipto, en Londres, en muchos museos, porque, como digo, el hallazgo fue muy grande. Pero lo importante del asunto es que en todo ello hay muchísima información, tanto de la vida política, económica, religiosa, social, de la época de esas 4 generaciones. Entonces, cuando vamos a la información que se extrae de ese hallazgo, encontramos que prácticas que allí ocurrían coinciden, armonizan con lo que estamos leyendo en Génesis. Entonces, aunque para nosotros como lectores de este momento histórico nos resulte extraño lo que estamos leyendo, cuando vamos a la historia entendemos que lo que allí se estaba produciendo era algo común, ¿vale? Entonces, en una de estas tablillas, por ejemplo, se recoge la historia de 2 hermanos donde uno vende sus derechos al otro hermano y le vende sus derechos por 3 ovejas. Así que lo que vemos es que Jacob era muy espabilado. O sea, que Jacob consigue sus derechos no por 3 ovejas, sino por un menú del día. Pero también otra de las informaciones que aparece de las tablillas es que en un acuerdo, en un conflicto, sea familiar, social, cualquier juramento que se pronunciaba tenía un poder, tenía un carácter vinculante. Eso también nos ayuda a entender que en su momento Jacob diga, no, júrame que tú me estás vendiendo la primogenitura. O sea, Jacob lo que quería asegurar es que verdaderamente lo estaba comprando de un modo legal, que era un hecho cerrado ante cualquier juez que fuese a revisarlo. Así que, retomando el texto, ahora nos suena menos a mito y leyenda. Sí que es verdad que nos sigue sonando extraño aquello de comprar la primogenitura. A mí me seguía sonando extraño por qué Jacob tiene esta fijación con querer la primogenitura. Porque a día de hoy yo no me he encontrado a ningún hermano que pelee con otro por su primogenitura. Supongo que tú tampoco. Pero sí nos hemos encontrado a hermanos que han peleado por una herencia, por un coche, por cualquier tipo de privilegio. Por eso una de las cosas que nos exige también cuidado en la paternidad es ese, ¿verdad? Cómo administramos los privilegios para que no se den este tipo de conflictos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué Jacob quiere la primogenitura? Seguramente su madre le había explicado un montón de veces. Jacob, tu hermano es primogénito según la ley. Quiero decir, ha nacido unas horas, no sabemos cuánto tiempo antes, pero le correspondía. Sin embargo, Dios me ha dicho que el primogénito eres tú. Así que Jacob sabía que él tenía una vocación especial. Pero la primogenitura tenía 2 componentes. El primer componente era que el primogénito iba a ser guía, protector, garante de la estabilidad, del cuidado, del bienestar de toda la familia. Entonces, cuando yo pienso eso, digo, ¿pero por qué quería Jacob echarse un cargo de este tipo? ¿Tú querrías algo así? ¿Querrías convertirte de pronto en el responsable de tu familia cuando tus padres no estén? Menudo cargo, ¿no? Pero el segundo componente de la primogenitura es que el primogénito era el portador de la bendición de Dios. Y esto sí tiene sentido. Cuando vamos a este punto, tiene sentido. La primogenitura, por tanto, era una gran responsabilidad y era también un gran privilegio. Y Jacob la quería. Así que la pregunta que podríamos hacernos en segundo lugar es, vale, ¿y qué le pasa a Esaú? ¿Por qué Esaú, un hombre que tiene el apoyo de su padre incondicional, un hombre para el que habría sido absolutamente fácil mantener la primogenitura, porque ya le venía dada por su padre y por haber nacido antes? ¿Por qué a Esaú le da igual? Quizá esta pregunta me inquieta más que la de Jacob. Si no fuera porque la Biblia se interpreta a sí misma, cuando llegamos a un texto como este nos quedaríamos con la duda, ¿no? ¿Qué le pasa a Esaú? Pero cuando llegamos a Hebreos, Hebreos interpreta lo que le ocurre a Esaú de una forma muy clara. Cuando vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15 y 16, allí dice el autor de Hebreos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, como lectores de este siglo, también leemos fornicario y profano y nos suena bastante raro también, ¿no? En el Antiguo Testamento, el término fornicario se usaba con muchísima frecuencia para hablar y describir a aquella persona, o más bien al pueblo de Dios, cuando dejaba de confiar en Dios y se marchaba buscando confianza en cualquier otra cosa que no era Dios, en dioses pequeños, en ídolos. Y cuando nos preguntamos por el término profano, profano literalmente sería fuera del afán, es decir, una persona que está fuera del templo o una persona que no tiene templo. Traducido a nuestros días sería como una persona que no tiene nada que adorar. Cuando se habla de que Esaú era profano, más bien lo que quiere decir es eso, es alguien que no tiene respeto por una realidad espiritual superior. Es alguien que por eso se toma la libertad de jugar a la ligera con lo que es solemne. Es alguien que se podía permitir menospreciar o despreciar aquello que debía ser honrado como un gran tesoro. Ahora entendemos mejor cuando el texto de Génesis dice que Esaú comió, bebió, se levantó y a otra cosa mariposa. Esaú no reflexionó en absoluto en las consecuencias de sus actos. Esaú no reflexionó, no se preguntó en ningún momento si Dios tenía algo que decir en cuanto a sus decisiones y más en cuanto a una decisión como esta. Esaú estaba en otras cosas. Hay un comentarista bíblico que dice que Esaú podría ser considerado como un adelantado a los epicúreos, cuyo lema y filosofía era comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esaú dice, si me voy a morir de todas formas, ¿para qué voy a estar yo aquí vigilando la primogenitura? No merece la pena. Me voy a dar el gusto en el presente, ¿no? Ahora, esto es algo que oímos mucho también, ¿no? Disfruta hoy, disfruta de todo lo que tienes, ¿qué es lo que te vas a llevar? Es como decirte que todo lo que ves es lo que hay, no hay nada después. Incluso si intentas compartir tu visión de la eternidad con alguna persona, normalmente te mira con cara de pena, ¿no? Como diciendo, esta criatura debiera despertar, alguien debería explicarle lo que es la vida, ¿no? De hecho, la información, todo lo que nos llega diariamente por los medios, en nuestro día a día, lo que alimenta es esta filosofía. Todo lo que tienes es lo que ves, no hay nada más. Así que para alimentar cualquier otra visión necesitamos levantar nuestros ojos. Por eso cuando leemos este texto de Hebreos es muy interesante ver el enclave en el que está. Hebreos capítulo 11 nos ha hablado de los héroes de la fe, aquellos que son modelos para nosotros porque perseveraron a lo largo de su vida en la fe. Cuando llegamos a Hebreos capítulo 12, primera parte, nos dice, poned vuestra mirada en Cristo, el autor de vuestra fe. Solamente así podréis llegar al final de la carrera. Y cuando llegamos a la segunda parte de Hebreos capítulo 12, lo que nos dice es, cuidado, puedes moverte en un entorno religioso, puedes sentirte que estás bajo el paraguas de la gracia, porque así debía sentirse Esaú, era parte de una familia en la que se respiraba la fe y la gracia, y sin embargo es posible menospreciar la primogenitura. Eso es lo que dice Hebreos. Así que, de alguna manera, cuando llegamos a este texto, tenemos que tener claro que las normas, la religión, no nos acerca a Dios. Nos acerca a Dios Cristo. De hecho, las normas, la religión, normalmente lo que hace es confundirnos y llevarnos por un camino en el que cada vez es más difícil encontrar a Dios. Yo pensaba que al igual que estos hermanos, cada uno de nosotros somos diferentes. En carácter, lo importante, en dones, en todo sentido, ¿no? Ahora, lo importante no es cómo somos o en qué orden hemos nacido o en qué orden el Señor nos ha incorporado a su familia. Lo importante es si nosotros verdaderamente hemos entendido y hemos tenido un encuentro personal con Dios. Lo importante es si ha llegado ese momento en que nosotros entendemos que Dios es una persona que ha venido para transformar nuestra vida. Esaú no entendió que ser escogido por Dios era el mayor tesoro.
no entendió que ser escogido por Dios tenía un propósito, y era no solamente bendecirle a él, sino que él fuese de bendición a otros. Ahora yo me preguntaba, ¿cómo podemos ser de bendición a los demás? Hay veces que usamos esta frase de un modo tan mecánico y tan vacío de sentido, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham a ser de bendición, Abraham bendijo a muchas personas, entre otras a Lot. Y no lo bendijo porque le dijo, Lot, yo te bendigo en el nombre del Señor, sino que lo bendijo porque verdaderamente, de un modo intencional, estuvo dispuesto a garantizar el bienestar de Lot, porque fue un referente de fe para Lot y porque cuando Lot estuvo en apuros, Abraham salió a su encuentro para interceder por la vida de Lot. Y así hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos de personas que, aunque no nacieron en el número 1 en su familia, asumieron su rol de primogénito. Podríamos hablar de David, que no era el primero, pero asumió el rol del cuidado de toda la nación. Podríamos hablar luego después de José, el hijo de Jacob. Tampoco nació en primer lugar, sin embargo, José ocupó el lugar de primogénito tal como el primogénito se entiende en la Biblia, es decir, una persona que usó su lugar para bendecir a otros. Eso es tan importante cuando somos creyentes, entender que toda nuestra vida, todo nuestro hacer, tiene que estar iluminado por esta realidad, que Dios nos ha escogido para bendecirnos, pero que Dios tiene el propósito de bendecir a nuestra familia, a nuestra iglesia, a todas las personas con las que nos movemos, en definitiva, en último término, a la humanidad, en la medida en que nosotros somos un referente de una fe auténtica, en la medida en que nosotros desarrollamos nuestra profesión, en la medida en que nosotros desarrollamos nuestros dones, todo lo que somos, teniendo en mente que Dios merece la gloria, porque Él ha venido a regalarnos un título que jamás hubiéramos podido comprar, pero que Dios tiene planes de bendición no solo para nosotros. El Evangelio nos saca a nosotros de la escena y pone en la escena, en el centro a Cristo, pero en la escena a toda la humanidad. Y eso es maravilloso y eso es absolutamente contracultural, porque a nosotros nos encanta estar todo el tiempo en el centro y que todo gire en torno a nosotros. El Evangelio nos saca de ese lugar y por eso nos libera. Nos libera para un bien infinitamente mayor que ser nosotros el centro del universo. Cuando hemos leído el texto de Hebreos, dice Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, vosotros ahora os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y continúa diciendo, así que, versículo 28 y 29 del capítulo 12, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es un texto que resume teológicamente en pocas palabras tanto la bendición como la responsabilidad del creyente. Es un texto que nos hace ver que hemos recibido un reino inconmovible absolutamente por gracia, que nunca jamás, por más esfuerzos que nosotros hubiéramos hecho, habríamos llegado a alcanzar ser parte de esta asamblea de los primogénitos. Y lo que dice Hebreos es que ahora da igual que hayan nacido el número 1, el 10 o el 14. Si tú has conocido a Dios a través de Cristo, si has recibido este reino inconmovible, tú eres parte de la asamblea de los primogénitos. Y eso es algo maravilloso. Pero también es algo que nos llena de propósito. La identidad de la Biblia siempre está ligada al propósito por el que Dios nos da esta nueva identidad. Qué bueno habría sido para Jacob tener claro que él no tenía que comprar el título, que el título se lo había regalado Dios. Qué bueno es para nosotros entender que no tenemos que comprar el título de ser hechos hijos de Dios. Solo tenemos que creer lo que Dios ha dicho. Y cuando creemos eso, verdaderamente llegamos a esta asamblea de los primogénitos. La historia de Jacob es una historia que podríamos calificar de cualquier cosa menos de alegre. De hecho, él resume al final su vida así. Mi vida han sido pocos y malos días. Vivió casi toda su vida con miedo. Y es que cuando intentamos
alcanzar por nuestras manos lo que Dios quiere regalarnos, normalmente vivimos con mucho miedo. Él vivió con miedo de su padre, vivió con miedo de su hermano, vivió luego con miedo de sus hijos. En cambio, cuando entendemos que Dios nos ha dado un título que nadie nos puede arrebatar, eso nos llena de alegría, nos llena de seguridad, nos llena de esperanza, nos llena de propósito. Cuando yo leía este texto, pensaba que verdaderamente sabernos portadores de este título cambia nuestra forma de acercarnos a la vida. Lo que ocurre es que, como decía antes, continuamente nuestra mente está siendo saturada de mensajes que son contrarios a la primogenitura. Por eso necesitamos renovarnos, por eso necesitamos, como dice Hebreos 12, mirar continuamente a Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Si Esaú no supo ser en absoluto un buen hermano mayor, Jesús es nuestro perfecto hermano mayor. Si nosotros hoy podemos tener segura nuestra herencia, si nosotros hoy podemos vivir tranquilos, es porque tenemos un hermano mayor que verdaderamente sabe y se ha comprometido a garantizar y a tener toda nuestra vida y la vida de su pueblo como familia bajo su mano hasta el final de los días. Qué grande mensaje, qué grande realidad la que nosotros tenemos. ¿Cuánto necesitamos perseverar y ahondar en lo que eso significa, verdad? Dios nos ha regalado el derecho, no tenemos que comprarlo. Así que ahora, cuando pensamos en el amor que Dios nos ha dado llamándonos sus hijos, podemos acabar con las palabras de Hebreos que dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Él lo merece.